lo fundamental de la trayectoria de nuestro próximo interviniente, que es Daniel Arqueta Domínguez. Su perfil formativo no es el más habitual entre los comparatistas y a mí me parece perfecto que se incorporen desde otras disciplinas especialistas, porque el comparativismo, precisamente, si se caracteriza por algo, es justamente por esta capacidad de establecer diálogos nuevos y perspectivas. Su formación es de economista y psicólogo, pero se ha formado posteriormente en estudios literarios, primero con un máster en literaturas hispánicas en Arkansas y posteriormente en la Universidad Complutense, de donde cursa estudios de doctorado. Además tiene una dimensión profesional también muy atractiva, que es la formación en lengua española y en culturas hispánicas, nada menos que en distintas universidades de Japón a lo largo de los últimos 5 años, quizás ya no en el activo. Bueno, como se indica también en la ficha, tiene interés, por supuesto, en el comparatismo, por cuestiones intertextuales, pero igualmente por campos tan atractivos como de la poética cognitiva y, desde luego, me imagino que por sus años transcurridos en Japón, por la literatura japonesa y por otra literatura que en general, desde luego, es muy atractiva y muy próxima, que es la brasileña, pero que yo creo que cada vez más tiene también en el conjunto español más sentido. Ese enorme laboratorio experiencial y experimental que es en todos los ámbitos, incluido el poético, Brasil siempre, ¿no? Y tan atractivo para todos nosotros. A veces pienso que quizás más para los peninsulares que para otros latinoamericanos, no estoy muy seguro, cosa que no ocurre nunca a la inversa. Celebro todos estos intereses y tienes la palabra, Daniel. Gracias por la presentación. Bueno, hoy os voy a hablar sobre la última novela de Eduardo Lago, titulada Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, es muy reciente, del año 2013. Digo que es una novela híbrida, en este caso no lo coloco la cuestión del hibridismo en el ámbito colonial, sino que es una novela híbrida a nivel de la mezcla de géneros que contiene la misma, tanto ficcionales como no ficcionales, de los estilos discursivos, de los materiales que emplea, aunque sí se toca a nivel intertextual, que es muy importante, hace estudios, emplea novelas de Nabokov en las que se tematiza la cuestión del exilio, ¿no? Voy a incluir una parte un pequeño estudio intertextual, aunque en realidad me voy a enfocar en un análisis utilizando la teoría cognitiva del esquema, que me va a permitir jugar un poco con esa mezcla de géneros, ¿no? Y también estudiar un poco como el proceso de creación en relación con la reflexión lectora. Primero me gustaría sucintamente comentar un poco los conceptos fundamentales de la teoría cognitiva del esquema, que surge en los años 30 a partir de Bartlett, que comienza a estudiar la memoria un poco como un repositorio semántico que va a crear expectativas de explicación de eventos. Luego se desarrolla sobre todo en el campo de la inteligencia artificial para crear una especie de ayudar a que los ordenadores puedan llegar a entender enunciados lingüísticos, dándoles un poco de contexto. Es una especie de conocimiento previo a nivel conceptual, a nivel contextual. Y después surge también las teorías de los guiones como secuencias de eventos que también crean expectativas. Vamos a empezar con una definición que yo creo que engloba los últimos, todas las visiones de la teoría cognitiva del esquema a través de Stockwell. Voy a leerla. In the linguistic field, the conceptual structure drawn from memory, processing, understanding utterances. Bueno, lo que dice un poco Stockwell es que en el campo lingüístico el esquema consiste en un conjunto de conceptos estructurado, organizado a través de ciertas variables que se encuentran en la memoria a largo plazo, ya sea la episódica o la semántica, que va a utilizar el lector
son una especie de repositorios que van a permitir incluir elementos textuales en esos modelos, en esos sistemas conceptuales. David Herman, que también estudia los guiones, explica un poco el esquema y el guión mediante la frase de understanding is matching. El comprender es emparejar un poco, emparejar nuestras expectativas respecto a acontecimientos, eventos, etcétera, con lo que nos va a transmitir, lo que nos está transmitiendo el texto. A un nivel básico tenemos que los esquemas se pueden clasificar de tres tipos diferentes. Situacional se refiere pues, a situaciones específicas, por ejemplo en un restaurante, ir al médico. Personal, roles que tenemos que ejecutar en la vida normal, rol de estudiante, rol de profesor, de padre, de amante, de lo que sea. Instrumentales, una serie de pasos para conseguir, para hacer algo. Los esquemas están constituidos, organizados en la mente a través de variables que los llaman slots. Estas variables lo constituyen objetos, los objetos de cada situación, los participantes o actores en esas situaciones de las que he hablado, en esos roles, condiciones de entrada, una secuencia de eventos determinada y unos resultados. ¿Qué es realmente lo que hace que se active en la memoria, en la mente del lector, un esquema determinado y no otro? Es la aparición de esta serie de elementos, de estas variables. Ahí se llaman un poco activadores, pero hacen referencia a estas variables que he comentado. En el momento en el que haya muchos de esos elementos, va a surgir en la mente del lector ese esquema, un esquema que va a competir con otro tipo de esquemas, ¿no? Hay una especie de continuo, a través de un sistema de control, de continuo lectura y proyección en el texto del esquema que está proporcionando el lector a través de un conocimiento previo que viene de su memoria a largo plazo. Stockwell también habla de ya en lo literario propiamente dicho. El esquema literario ya es en un nivel un poco superior, higher level conceptual structure that organizes our ways of reading when we are in a literary context. En este ya sistema literario de nivel superior, los esquemas cognitivos están establecidos un poco jerárquicamente, unos van dentro de otros. El referente más a lo que sería esquema literario a nivel genérico, de los géneros, estaría en un nivel superior. Tenemos los tres campos o lugares dentro del esquema literario referidos más al contenido, a la estructura o al lenguaje, que son como subesquemas dentro del esquema literario más global. Estaréis pensando, después de todo esto que os cuento de la teoría cognitiva del esquema, os sonará mucho la teoría de los géneros, ¿no? La verdad es que tiene una relación bastante importante los esquemas cognitivos con los géneros, y si recordamos un poco la definición de género de Todorov como horizonte de expectativas de los lectores, pero también como modelos de escritura de los autores, la cuestión de los esquemas aparece claramente establecido, cómo se unen. Y lo que define realmente un género es la actitud del lector hacia el texto que se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que aporta realmente la teoría cognitiva del esquema? Aporta modelos cognitivos de procesamiento de información que reflejan cómo el lector se está enfrentando al texto a partir de ciertas variables, de ciertas expectativas, de secuencias de efectos. También va a explicar un poco esta teoría cognitiva del esquema ese enfrentamiento entre distintos esquemas que se van a ir activando a partir de la lectura del texto. En ciertos casos, cuando haya una coincidencia entre texto y esquema, va a haber un reforzamiento o una confirmación del esquema, pero en otros muchos casos, que ocurre constantemente en los textos literarios, va a haber una reestructuración, a veces por adición de nuevas historias. Muchas veces los géneros se hacen más complejos, y otras veces una reestructuración total, ¿no?, en la mente
del lector. Bueno, ahora voy a hablar de, antes de ponerme con la novela de Lago, me gustaría hablar de Pale-Fire de Nabokov, porque es el hipotexto, por utilizar la terminología yentiana de Eduardo Lago. Básicamente, intertextualmente, están estas dos novelas de Eduardo Lago de Nabokov, de Original Aurora y Pale-Fire. Prácticamente las dos cumplen las 5 funciones de la transtextualidad de las que nos hablaba la profesora de Jenny, ¿no? Pero este libro de Pale-Fire de Nabokov es el fundamental hipotexto de Siempre supe que volvería a verte ahora de Eduardo Lago. Es un libro curioso porque la primera vez que nos enfrentamos a él por el paratexto pues parece una novela, ¿no? El autor, Nabokov, Pale-Fire, se nos mete como una novela, pero enseguida, en cuanto vemos un poco la estructura del texto en el índice, vemos que tiene un prólogo, aparece un poema largo, en verso, estrofas, organizado estructurado en 4 cantos, luego un comentario a ese poema, haciendo alusión además a los versos, a la numeración de los versos, y un índice onomástico y temático. Esto es una edición comentada de un poema. Esto parece pertenecer al género de la crítica literaria, del registro académico. Entonces, parece que cuando nos encontramos con esto, primero en el paratexto pensamos que una novela, el lector crea su esquema cognitivo relacionado con el género de una novela, pero se encuentra con la estructura y le surge otro esquema cognitivo relacionado con el género de la crítica literaria. Incluso en el prólogo, el lenguaje utilizado en la novela es el lenguaje académico, erudito, con uso de palabras de origen latino en lugar de germánico. En inglés eso es signo también de lenguaje más académico y erudito. Inicialmente parece que eso es lo que ocurre, pero comienza a haber, una vez que nos adentramos en el comentario, comienza a haber problemas con el contenido, porque el comentario del poema no solamente es una sobreinterpretación, y aquí aludo a Humberto Eco, del poema, ¿no? el que está, el prologuista y el comentador se llama Kimbo, el personaje es Kimbo, mientras que el escritor del poema es John Shea. No solamente es una sobreinterpretación que se sale absolutamente del texto del poema, sino que comienza a haber unos delirios que crean historias paralelas, que tienen un montón de características y variables dentro de los sistemas cognitivos, variables tanto como los participantes, y nos encontramos el papel de víctima, el papel de detective, el papel de villano, nos encontramos también situaciones como la intriga, situaciones como un crimen, todo encaja en el género detectivesco. Aquí en esta imagen lo he sacado un poquito del amplio género que nos hemos, del esquema de la crítica literaria, porque poco a poco ese género se va saliendo y va a comenzar a competir en la cabeza del lector hasta que se acabe tragando al género inicial que habíamos pensado. Al mismo tiempo, en esta novela de Nabokov es lo que los americanos tienen el subgénero de la campus novel, que muchas novelas que suceden en contextos académicos universitarios, por los personajes, por la temática, por la secuencia de eventos también que sucede. La parte del género detectivesco ya se acaba desarrollando con historias paralelas. Una parte sucede en Estados Unidos, otra parte sucede prácticamente desde Rusia, desde un supuesto país llamado Zembla, del que hay un rey exiliado al que le persiguen espías hasta llegar a Estados Unidos a través del viaje. Hay una parte incluso como un relato gótico en cuanto a la temática, en cuanto al lenguaje. Aparece también la figura del doble, y realmente hay otra parte que nos incluye incluso el formato teatral, o sea, incluyendo casi el nombre de cada personaje antes del diálogo que expresa, casi direcciones de situación, de escena, ¿no? Dentro de la novela, y poco a poco esta competición de
de esquemas cognitivos de los diferentes géneros hacen que el lector vaya desplazando, no termina de fijar un solo esquema cognitivo referido a un solo género, sino que va desplazándose de unos a otros, Es muy importante en este caso lo que va a generar la definitiva fijación de un esquema cognitivo por parte del lector va a ser la caracterización del personaje. Para ello voy a utilizar este modelo también teórico de Jonathan Culpeper, que utiliza, aparte del esquema cognitivo, enfoque pragmático, sobre todo la psicología social con los procesos de atribución, que son los que Culpeper básicamente hace coincidir esos enfoques que consideran a los personajes como actantes o funciones estrictamente dichos con el enfoque más psicológico que considera a los personajes como personas reales a través de la poética cognitiva. Entonces, al dotar a los personajes de la psicología social, de las teorías de la atribución, es decir, de las motivaciones, de sus objetivos, estamos formando una especie de esquemas cognitivos referidos a los personajes y vamos a intentar que el texto se introduzca en el personaje que nos hemos creado en la cabeza. Al leer el libro de Nabokov, vemos que ese personaje, que supuestamente es un comentador, prologuista académico, en realidad no lo es. En realidad es un hombre delirante que está creando en su comentario una novela de detectives, de aventuras, gótica, de teatro, que al final, en el fondo, no es más que un reflejo, un resultado de sus lecturas literarias. Más o menos, no voy a leer ya las citas de Culpeper, no tengo mucho tiempo, pero este modelo nos va a ayudar a entender ese proceso. Y ahora sí, voy a hablar de ya la novela de Aurora Leigh, de Eduardo Lago. Parte en una especie de formato inicial partimos del género detectivesco, de la novela negra americana, de la novela policial, tanto por los nombres que utilizan, ¿no?, de los personajes, Hallux, Marlowe, tanto por situaciones estereotípicas del género, también secuencia de eventos, también, no sé, muchas de las motivaciones que tienen. En este caso tenemos que Hallux es un escritor creativo de novelas, Marlowe es un escritor analítico. Aquí podéis ver ya el juego que hay con la novela de Nabokov, de Pale Fire. Por un lado teníamos el escritor del poema, por otro lado teníamos el comentador, que era analítico. Pero de la misma manera está escrito de forma de parodia, porque en realidad estos son escritores. El villano supuestamente asesino de la novela de detectives, en este caso es un agente literario. Están detrás simplemente de un libro. Hay demasiado estereotípico, ¿no? Incluso la acción fatal está sacada un poco fuera de lugar. Lo que ocurre en esta novela es exactamente en el sentido contrario de la de Nabokov. A partir de la estructura del esquema cognitivo del género detectivesco nos va a surgir el género de la crítica literaria, porque Hallux le encarga a Marlowe un comentario estrictamente textual, sin sobreinterpretación de ningún tipo, de la novela de Nabokov póstuma, The Original Aurora, que publicó su hijo Dimitri Nabokov en el 2009. En este caso tenemos un referente real sobre el que tiene que hacer un comentario. En el caso de Nabokov, el poema de John Shea era imaginario, se lo inventó realmente Nabokov. Esto es, tenemos un caso real. El lenguaje que va a utilizar Marlowe para hacer informes, que son parte de su novela, ese lenguaje que va a utilizar es un lenguaje coloquial, incluso a veces vulgar, pero su análisis de la novela de Original Aurora es impecable, estrictamente textual, o sea, una interpretación académicamente impecable. Es otra parte de la parodia, ¿no?, del juego entre lo que es lo ficcional y lo que no es, la crítica y la ficción. Nos vamos a encontrar en el libro de Lago también casos de la biografía, que no es ficcional, biografía de Nabokov, biografía de personajes que aparecen aquí, que es parte de la temática también del original de la obra.
casos de periodismo cultural que hacen referencia a entrevistas del mismo Eduardo Lago, autor. Eduardo Lago, persona real, realizó a Tom Waits, aparece en la novela. Casos de referencias a Paul Auster y al hijo de Paul Auster y novelas que ha escrito. Y también tenemos Raymond Noble, el formato teatral. En el informe de Marlowe, que es como el comentario al libro, como una especie de juego metanarrativo, juego metaficcional, sobre todo metanarrativo, jugando con él mismo y con Hallus. Para relacionar un poco con lo que decía de Culpeper, en este caso, en el caso de, ya voy acabando, en el caso de Eduardo Lago, también son los personajes, también es la ambigüedad de los personajes que nos aparecen en el texto, que no encajan realmente en nuestro esquema cognitivo de los personajes, el que nos va a hacer convertir ese género detectivesco en realmente una novela de crítica literaria. No una novela, sino un libro de no ficción. Hallus y Marlowe, al final, realmente aparecen como dos personas diferentes, pero las dos historias, que al igual que en la novela de Nabokov, acaban convirtiendo al final, Hallus y Marlowe acaban convirtiendo al final en la novela de Lago, y surge la figura del doble, y acaban siendo la misma persona, ¿no? Todo ese conjunto, esa disonancia de los personajes, el conjunto de reflexiones metaliterarias continuas, alusiones al real, a géneros no ficcionales que hay dentro de la novela, provocan que el lector finalmente ejerza exactamente una secuencia de sentido inverso a la de Nabokov y pase de ese género detectivesco y acabe considerando la novela de Eduardo Lago en realidad un comentario crítico no ficcional de estas no novelas a través de personajes literarios. Y básicamente tampoco quiero quitar más tiempo a mis compañeros, yo creo que esa es mi tesis final respecto a esta